Bueno, Antonio, pues buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un Muy bien, gustazo. muy Mi bien, nombre Yolanda. es Adelante. Yolanda eh, y vengo regresando justamente de la última generación de Chevening y me encantaría platicar contigo cuál ha sido tu experiencia haciendo que fuiste pues de los primeros acreedores a la beca y creo que la emoción siempre ha sido la misma, pero quiero saber, me intriga mucho saber cómo quién eras, a qué te dedicabas, cómo fue ese primer proceso y para ver si a lo mejor han cambiado algunas cosas durante todos estos años. Claro, con todo gusto. Fíjate que cuando yo apliqué para la beca, no era Chevening, era Consejo Ujú. Británico. Mis papeles dicen Consejo Británico. Y hace muy pocos años supe que era Chevening. Entonces, estoy dentro del grupo, obviamente, de Chevening. ¿Y por qué Inglaterra? Fue algo muy interesante. Yo me iba a ir a Canadá a hacer la maestría. Y en ese entonces, el famoso astronauta mexicano Rodolfo Neri, él fue Sí. mi jefe en un centro de investigaciones donde Guau. trabajábamos. Y él fue el que me dijo, oye, pero pues Canadá está muy cerca, ¿por qué no te vas al otro lado del charco? Así me dijo. Y entonces él me dijo, yo estudié en Essex hace unos años y es una universidad muy prestigiada, ¿verdad? Y me puse a investigar y en ese entonces Essex era lo mejor en telecomunicaciones en Europa. Yo soy ingeniero mecánico eléctrico con especialidad en telecomunicaciones y entonces pues por eso apliqué, ¿verdad? Así de sencillo. Esa fue la historia por qué apliqué y por qué conseguí la beca en Consejo Británico y ahora Chivini. Oye, qué padre, qué interesante, porque justamente muchas disciplinas que a lo mejor no podemos tener la especialidad o la expertise aquí en México, es también por lo que muchos aplicamos a Reino Unido, que es sin duda un lugar en el que tiene mucho desarrollo y auge en diferentes materias, ¿no? Entonces, ha sido, como se dice, y el embajador apenas nos dijo ahorita regresando, después de Estados Unidos, es el destino más favorito de los estudiantes, no solamente por la cultura, pero también por lo académico que puedes tener allá. Y yo quiero saber también cómo fue tu experiencia dentro del proceso. ¿Fue difícil? ¿En qué constaba el proceso? Pues mira, yo había estudiado francés en la preparatoria Ok, y entonces hice la carrera, obviamente en ingeniería en ese entonces los libros eran en inglés y obviamente la parte escrita y pues me salía muy naturalmente, ¿no? La comprensión y la escritura. Me hicieron mis pruebas para ver mi nivel de inglés y a ver si me daban la beca, me dieron la beca y me mandaron con un mes de anticipación para tomar cursos de regularización para que mejorara mi inglés hablado. Entonces, eso fue parte de mi proceso. Yo estaba casado y me acababa de casar, entonces me fui a Inglaterra, a Inglaterra solo. Mi esposa Lupita se casó, acá estaba acabando la carrera, me alcanzó como al mes y medio allá en Inglaterra. Y entonces, primero me fui solo, estando casado. Después me fui a casa de una familia inglesa, donde ok. estaba mi pareja con dos niñitas, una de 4 años y otra de 2 años, que no les entendía nada a las niñas cuando hablaban, la verdad. Y creo que después de un mes que estuve tomando clases entendí ya al 100% el inglés. Pero eso fue gracias al curso al que me mandaron antes, ¿verdad? Y a la conversación en el día con día. También fue algo muy interesante cuando yo llegué a Inglaterra. Llegué, un chico del Consejo Británico fue a recibirme al aeropuerto. Me llevó Sí. al Consejo Británico y me dijeron, mira, aquí te damos este dinero para 3 días, haz lo que quieras en Londres. Y entonces, Ay, wow. sí, me dieron el dinero y ahí me fui solo a Londres. Entonces, para mí fue, llegué y estaba impresionado de todo lo que estaba viendo, ¿verdad? Desde el hecho de las calles al revés, cuidarte del Sí. lado izquierdo y no del lado derecho, o sea, cosas muy interesantes, ¿no? Que vas tomando experiencia y te vas integrando poco a poco al país, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy bonito, la verdad, ¿eh? Y en tu ¿Y caso, cuántos ¿cómo eran en fue? tu ¿Perdón? generación? ¿Cuántos eran en tu generación? Mira, en mi generación éramos 40 estudiantes.
Ok, Yo estudié un Master in Science en Telecommunications en la Universidad de Essex. Y digo, la escuela fue muy estricta y sumamente intensiva. La maestría fue de 9 meses. No sé cuánto tiempo sea ahora, ahorita me platicas tú todo lo tuyo, pero fue de nueve sí, meses. Y entonces fue full time, reprobó el 40% de la maestría, porque te digo, era de muy alto nivel, muy estresante. Y sí, entonces tuvimos maestros extraordinarios. Por ejemplo, uno de los inventores de sistemas digitales de señales y de telefonía celular fue mi maestro, el profesor Cattermole, que ya falleció. Tuve otro también que se dedicaba a temas de teoría de juegos y para diseño de máquinas, incluyendo las máquinas de los casinos, O'Reilly, se llama John O'Reilly. Y digo, el nivel académico era gigantesco, ¿verdad? Gigantesco, con laboratorios de primera, y en networking muy interesante, mis compañeros de todo el mundo. Ahora sí que todo el mundo llegaba a la primera o de las primeras camadas de estudiantes chinos, que ya desde ese entonces China empezaba a mandar estudiantes al extranjero sí. para poder adquirir conocimientos, captar experiencias y regresar a China. Entonces tuve un buen número de compañeros chinos, había otro mexicano, no becado por el Consejo Británico, había gente de Portugal, había gente de Inglaterra, de Alemania, o sea, fue una maestría muy interesante, muy rica, ¿verdad? En todos los aspectos. ¿Y de los otros mexicanos que fueron contigo con esta misma beca? No, no, ¿Cuántos? no, no. Tres. Eduardo se llama, él fue nada más con CONACYT, con beca Ok, no, o sea, en general, porque actualmente a nosotros nos hacen como en mi generación somos 39 y de diferentes partes del país. Antes de irnos nos hacen una ceremonia para que nos conozcamos presencialmente y ahí nos enteramos de de quién eres, a qué área vas, a qué universidad. Entonces por eso pregunto si en ese entonces también había más mexicanos o fuiste tú el único. No, creo que ya te diste cuenta de que en mi generación no hicimos esa integración, porque cuando yo te dije que éramos 40 en mi generación, 40 estábamos estudiando el máster en Telecommunications. Sí, No, yo llegué allá, esta es tu beca, vete, me fui, y entonces en el laboratorio de teoría electromagnética estaba pues con un compañero, yo pensé que era portugués, porque se apellidaba de las Penas. ¿Sí? Y entonces empezamos a hablar en inglés y al rato pues, nos dimos cuenta que éramos mexicanos los dos, ¿verdad? Entonces, sí, no supe cuántos éramos. ok, Conocí a dos más allá, uno que estaba haciendo el doctorado, y otro que estaba estudiando lingüística, pero nada más. Fueron los que ok. conocí, pero no hay esa actividad de integración, ¿verdad? Que es muy buena, me parece muy buena, ¿verdad? Para que tú te Sí, sientas seguro de que hay otras personas igual que tú allá y que se pueden ayudar. justamente, porque creo que en nuestro caso, y nada más platicándote rápido, cuando recibes la carta de que ya eres seleccionado, lo primero que quieres hacer es ver, o bueno, nosotros ya en este año, es que quieres como te gana la inquietud de saber quién más, si hubo más, soy el único, ¿sabes? Como porque muchos, independientemente de que te hayan dado la beca, todavía tienes dudas para cuando te vas y cosas que ya platicaremos más adelante, o sea, de la readaptación, todo eso, ¿no? Entonces, eh, nos contactan y alguien de mi generación empezó a crear el chat para que para que nos unieran y Mm. mucha gente llegó hasta el final y justo le pasó lo que a ti te pasó. Llegó casi cuando ya nos íbamos y decía, oye, yo pensé que yo era el único que yo era allá, o sea, yo ni sabía que había más. O, ajá, que los que llegaron hasta el último, como que se perdían las cosas que nosotros nos pasábamos de tips, pero al final del día hacen una despedida aquí. A nosotros nos tocó esta vez en la casa del embajador, porque antes, por pandemia y todo eso, también fuimos la primera generación que retomó lo presencial y llevamos a un acompañante.
nos presentamos, es como breve la ceremonia, de ahí ya cada quien se va a la parte de Reino Unido que haya escogido, y justamente cuando regresas, en enero, que es cuando acaba el último que haya acabado, porque sí, las maestrías también actualmente duran lo mismo, 9 meses, pero algunos se quedan un poquito más por prácticas, Ujú. etcétera. Entonces, nuestra fecha para regresar es enero, por lo de las prácticas, o sea, sí, pero de septiembre que acaba la beca enero, tú ya tienes que ver por tu cuenta y tu financiamiento, etcétera, o sea, si te quedas a prácticas o lo que sea, pero es por eso que hasta enero se hace la bienvenida, que nuestra bienvenida fue justamente la semana pasada, creo, ajá, la semana pasada, Acabas de y llegar. sí, acabo de llegar justamente, y fue la semana pasada y es muy interesante ver la persona que se fue y la persona que llega, de todos los compañeros. Llegamos pues con otro, o sea, hasta físicamente, o como que las ideas que vienes hablando, la madurez, también el shock de readaptación, porque apenas vamos llegando y como que todo nos parece redescubrir el país, redescubrir tu ciudad, redescubrir la dinámica que tenías antes de irte, ¿no? Porque unos regresan haciendo unos trabajos, otros regresan con nuevos trabajos, adaptarte así tenías una familia, regresar con la familia, o sea, como que este tipo de cosas. Pero es padre esos dos eventos, porque sí marca como el antes de cuando somos las personas que están emocionadas, que tienen muchas dudas, y el después cuando ya cuentas todo lo que pasó, que no todo es color de rosa, que ya sabes, como que te desahogas y dices, creo que en estas cosas me fue medio bien, en otras no me fue tan bien, pero está padre ver ya a la generación en el después. Oye, Yolanda, a ver, a mí me gustaría que me platicaras, por favor, Sí, sí. ¿cómo es que fue tu proceso para irte? ¿Por qué allá? ¿Por qué Inglaterra, en primer lugar, no? Y ¿qué estudiaste? Si me platicas un poco. ¿Y cuál fue tu Claro, vivencia estando allá? pues mi máster es en finanzas y contaduría, entonces yo quería buscar algo y que me ayudara a evaluar aparatos biomédicos. Y la razón es porque yo soy paciente de una enfermedad inflamatoria que se llama fibromialgia y tengo una asociación para ayudar a niños, jóvenes y adultos con ¿Mm? artritis, fibromialgia y lupus. ¿Por qué? Porque a mí me diagnosticaron a los 19, actualmente tengo 31. Entonces cuando te diagnostican joven, al menos en ese entonces, no había tanto auge de redes sociales, yo me sentía como que dónde voy a encontrar a más personas y por eso es que creo la asociación para como identificarme con personas y niños y jóvenes. Y bueno, entonces me fui a UCL, estudié Venture Capital y el proceso sí fue pues complicado. Actualmente tienes que mandar 4 ensayos. Uno es de liderazgo, otro es de networking, otro es por qué UK y qué universidades escogiste. Y el otro es cómo tu maestría va a ayudar a tu plan de carrera. Después de eso, esperas 3 meses para saber si pasas la entrevista y después de la entrevista, esperas otros 3 meses para saber si eres seleccionado. En los Inters, y ya me platicarás tú si tuviste algo como diferente, pero tienes que aplicar a las universidades y tienen que ser 3 y las tienes que mandar en orden de prioridad para que ellos sepan cuál es la que quieres, a la que te quieres ir. Pero yo ya sabía que quería UCL porque Venture Capital significa capital de riesgo y es cuando un emprendedor o una nueva idea se está desarrollando, eh, cuánto capital van a levantar en esa idea. Y no sé si han visto, no sé si se puede decir, pero tipo Shark Tank que llegan y les dicen como que esta es mi idea, pero la gente le dice, ¿por qué lo evaluaste así? O sea, ¿por qué hiciste esa evaluación? Aquí en México, cuando yo me fui, los fondos todavía estaban como entrando al país y yo escogí UCL y exclusivamente en Londres, porque Londres es para finanzas un mundo competitivo, enriquecedor. Yo creo que el mayor reto que viví fue que yo era el único latino y la única mexicana en mi clase. Éramos 52, 45 eran de China,
dos británicos, un noruego, dos niños de la India y yo. Y sí fue un reto porque pues tenías que trabajar el doble para representar a México, tenías que trabajar y estudiar más para que vieran que nosotros también queremos hacer esas nuevas pautas. Y lo he dicho muchas veces, eh, para concluir que me gustaría compartírtelo. Cuando yo recibí la beca yo estaba feliz y siempre he tenido posiciones de liderazgo en varias cosas, pero cuando llegué allá y fue tan difícil romper esa barrera, como que yo decía, ¿qué hago aquí? Porque eh, el choque cultural yo ya había vivido en otros países y nunca me había tocado tan fuerte. Londres es un país, perdón, es una ciudad tan multicultural y tan cosmopolita, tan que si, por ejemplo, si tú no quieres hablar inglés, un día no lo hablas porque hay muchas comunidades y que se aglomeran y tienes que saber cómo entrar y romper la barrera en cada uno de ellos. Eso me costó muchísimo al principio y el nivel académico de UCL porque sí es bastante exigente. Yo no es que no estuviera preparada, pero al menos ahorita lo que hacen es que te dan 4 horas de clases, dos te las da el lecturer, el profesor, y dos te las da el teaching assistant, que es una persona que está estudiando el doctorado y hace los ejercicios de finanzas, pero no tienes que llegar sin, en ceros. O sea, ya tienes tú que decirle, tengo esta duda, entonces tienes que estudiar muchísimo, cosas que no has visto antes, las tienes que aprender por tu cuenta. Y eso es lo que me costó más, porque yo pensaba que era como muy, porque aquí en mi universidad en México, como que sí te enseñaban paso por paso cosas financieras y allá ya todos están en un nivel académico muy exigente, que el primer trimestre fue como la readaptación y encontrar el modo de estudio y después ya todo salió bien, pero sí fue lo que más me costó. Oye, qué bueno, te felicito por todo por tu Ay, emprendimiento de tu asociación, la verdad, mucho éxito. Y me imagino que pues por eso te aceptaron, ¿verdad? Por esa idea de crear esto, ¿verdad? Para ayudar a más gente. Te felicito y esa vivencia que dices que tuviste, fíjate que yo la tuve un poquito diferente. Mi proceso de selección fue el anterior que tú no conociste, en el cual ok, tú mandabas papeles, mandabas cartas de recomendación, mandabas tus calificaciones, tus años de experiencia, y entonces en base a puros documentos, ninguna entrevista te seleccionaba. Así, wow, bueno, y el idioma inglés, ¿verdad? Que era importante que tuviera cierto nivel en el inglés. Eso era sí, todo, eso era todo. Y la manera en la que estudiábamos era la tradicional. Había una clase, un descanso, otra clase, un descanso, de esa manera, ¿no? Llevábamos laboratorios, pero era un poquito más tradicional. Eh, Tuvimos, me imagino que es igual que ahora, 6 meses de clases, nada más. Durante los primeros 3 meses llevamos 5 materias. Después, el siguiente trimestre llevamos 4 materias. Perdón, el primer trimestre 5 materias y 2 laboratorios. Luego 4 materias y un laboratorio. Y ahí se cumplen 6 meses. Los siguientes 3 meses eran para preparar tu tesis sí, y prepararte para los exámenes finales. Y a los 9 meses era todo, exámenes desde las primeras materias, y el defender tu tesis. Entonces, ese era básicamente el programa de trabajo. Entonces o sea, a mí se me hizo la verdad muy intensivo, por muchas cosas. Y bueno, pues gracias a Dios todo salió bien, ¿verdad? Y pude pasar la maestría. Pero yo me acuerdo que me la pasaba en la biblioteca, en la Universidad de Essex, está en Colchester, diferente a Londres. Colchester es un pueblo chiquito que está en el este de Londres, hacia Holanda, hacia Países Bajos, a 70 millas. Y realmente la ciudad vive para la universidad, lleno de casitas, unos castillos muy antiguos del siglo X o XII por ahí. Hay unas ruinas, un anfiteatro de la primera invasión de los romanos a Inglaterra, al Reino Unido, también ahí, pero es un lugar muy, muy pequeño, muy pequeño. Entonces la experiencia fue completamente diferente. Yo para irme a la universidad caminaba primero como 2 millas, después tomaba un autobús y me dejaba enfrente de la universidad, caminaba 500 metros, estaba en la universidad.
pero era un pueblo chiquitito, ¿verdad? Entonces todo era fácil, la gente muy amable. Muy Entonces, amable, sí, sí. sí, yo ahorita escucho que había comunidades y pues sí había mexicanos y pues los veías muy de vez en cuando, ¿verdad? Pero, sí, este, pero bueno, en esencia creo que es lo mismo, ¿no? El alto nivel, cuando yo llegué, me sorprendí y me asusté mucho porque llevábamos probabilidad de estadística y el libro más difícil que tuve en la universidad, aquí yo estoy en la UNAM, el Ok. Papaulis, el doctor es Papaulis de probabilidad de estadística, lo vimos allá en una semana y aquí no lo vimos en un año. Entonces, Sí, no, son súper exigentes en todo. Yo entonces recuerdo, estás así friqueado, ¿no? Dices, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Sí, justamente. Pero pasa, ¿verdad? Pasa. Y después de que reflexionas, cuando regresas y cuando pasan los años, reflexionas y das gracias de que tuviste esa gran experiencia, Sí, esa vivencia de adaptarte, de primero de aventarte a hacerlo, sí, porque yo me acuerdo, yo tenía un maestro en la UNAM que me decía, no te vayas, es muy difícil, vas a fallar, un maestro. Entonces, esas creencias limitantes no las debemos de tener para nuestra vida. Dices, totalmente. vámonos. Y le digo, bueno, fue tu experiencia, pues la mía, porque él la había reprobado. Entonces fue tu experiencia, pero la mía no, no es esa, ¿verdad? Y entonces aventarte a hacerlo, adaptarte al medio, meterte en el sistema educativo, ser competitivo, como bien dices. O sea, es un reto y realmente es una fuerza, es una prueba para uno mismo, ¿verdad? Para tu Sí, fuerza de sí. voluntad, para tus creencias, tus valores, que son los que te sacan adelante. Entonces, Y que además estás rodeado y, pues no sé si compitiendo, pero al menos rodeado cualquier máster que hagas en Reino Unido, la calidad de personas que vas a encontrar en tu clase es muy enriquecedora, ¿no? O sea, yo recuerdo que no conocía a ninguno que no me enseñara algo, ¿no? Que tú te sientes que tienes que, como bien dices tú, estudiar más o a ver cómo le haces, pero no te puedes quedar atrás porque toda la clase está muy preparada, al menos a mí eso me tocó y que ya hacían cálculos financieros que yo decía, bueno, ¿de dónde salieron estos niños? O sea, están ya avanzadísimos y eso a mí como dices tú primero, como que me sacaba de onda, me friqueaba, después dije, a ver, tranquila, o sea, si ellos ya pueden, o sea, estudia más o pregúntales, acércate, pedí asesorías, sí, sí, o sea, para no, como dices tú, quedarte en el no se puede, o sea, sí cuesta, pero como sí, o sea, al final del día yo siempre claro, decía, yo soy Chevener, yo me gané la beca y es muy difícil, tú lo sabes también, ganarse la beca y no vas o sea, todo el mérito que ya tienes desde antes por ganarte la beca, durante y después, o sea, que esa misma mentalidad de Chevener de tú eres un agente de cambio, entonces busca cómo, siempre hay un cómo. A mí, las personas que me dicen no, las detesto porque siempre hay un cómo sí, o sea, en la medida de lo posible siempre. Entonces, creo que eso fue como un reto. Y también lo que quería comentar es mi proyecto, justo mi tesis, también es lo mismo que tú me dices, sigue siendo tres meses un trimestre, 3 meses el otro, y al final haces la tesis es para hacer una evaluación de aparatos biomédicos para ver si se puede controlar la inflamación articular o de los nervios y así potencialmente en algún momento, no sabemos, ojalá, que los medicamentos no sean tan agresivos, porque cuando tú empiezas a tomar medicamentos desde muy joven o desde muy niño, ya para cierta edad tu riñón, tu hígado ya está muy dañado y yo recibo aquí inyecciones y también yo les propuse dentro de mi aplicación de Chevening, yo quería ir como estudiante de finanzas, pero también como paciente, ver cómo se vive allá la inclusión, que es, yo la primera vez que me ayudaron allá, yo quedé muy conmovida. A mí la Universidad de UCL en el hospital siempre me ayudó y nada más quería comentar eso que me gusta mucho. Actualmente, cuando te consideran que tienes una discapacidad invisible, que así les llaman, que puede ser depresión, ansiedad o algo como en mi caso, que aunque la gente no lo ve, a veces yo pierdo movilidad en las manos o me caigo, cosas así.
pero no me inflamo, sino que pasa de la nada, te dan un listón verde. Y cuando tú lo portas, al menos en Londres, mucha gente está capacitada para saber que si tú necesitas ayuda, no lo estás haciendo porque así salió de la nada, sino que a mí me ha tocado que me sentía mal, me paraba donde estaba, llamaba a la ambulancia porque ya no podía caminar o lo que sea y llegaban por mí. Entonces, como que eso es lo que más me ha costado de la readaptación a México, porque allá como que la gente ya tiene un panorama más inclusivo en el trabajo, en la escuela. Yo siempre he sido de los que hace los trabajos académicos en la mayor parte de lo posible en las fechas límites, siempre. Pero una vez sí tuve que pedir una extensión y ahí en UCL es posible si tú justificas médicamente, justamente por estar en tratamientos. Y eso también es muy padre del Reino Unido, la inclusión, que te entiendan, que no te limiten y que busquen la manera de ayudarte. Y te digo, portando el listón verde, hasta para cargar cosas, etcétera. Una vez me tocó que una familia con dos niñitos, yo iba con el listón verde en el aeropuerto y me estaba esperando porque no podía cargar y yo pido asistencia. Y la familia me quiso ayudar a cargar la maleta y yo como que, o sea, como que, pero Wow. porque ya saben, y hasta los niñitos me querían ayudar y me estaban dando el pase. Y yo le dije a mi mamá, es la primera vez que me conmovió mucho porque en otros lugares como que no, y me incluyo, necesitamos crear más inclusión, más espacios, que la gente sí respete los espacios para ciertas condiciones y que sobre todo las personas que viven con esa discapacidad no se sientan aislados, porque Reino Unido, desde mi punto de vista, te da todas las herramientas para desarrollarte y es algo que también quiero implementar. Si alguna vez se puede, el listón verde o algún listón acá que también la gente sepa, ¿no? Que a lo mejor muchos, un ejemplo, tienen epilepsia y eso no se ve. Sí. Y cuando tienes el listón, a mí me tocó también una chava que estábamos esperando el autobús en Londres y de repente le empieza a dar un ataque epiléptico. Y nadie sabe qué hacer en esos casos. O sea, a veces tú quieres ayudar y nadie sabe. Y la niña seguía y yo como la trataba de tranquilizar, pero también tienen tanta fuerza que no puedes meterte. Entonces cuando ya se calmó un poco le dije, oye, ¿quieres que le hablemos a la ambulancia? Cosas así. Y ella me dice, no, ya estoy tranquilo, pero la gente es empática, la gente está capacitada, la gente te ayuda, no tienes miedo de, de alzar la mano con el policía o con la gente que está al lado de ti. Entonces, eso también me gustaría en algún momento ver cómo se puede trabajar la inclusión en mi ciudad y en el país. Qué gran experiencia viviste por tu tema. La verdad, felicitaciones, mis Ay, muchas felicitaciones gracias. sinceras, porque eres una valiente, ¿sí? Eres una valiente con una causa bien definida, porque muchos no tenemos a tu edad un propósito, la verdad, y tú lo tienes. Entonces te felicito por Gracias. eso. Y en mi caso, fíjate que eh, fue un poquito mucho más sencillo que en tu caso, por supuesto, en otra circunstancia por el tema de salud. Pero lo que a mí me permitió y bueno, déjame regresar un momento a tu tema. Ojalá puedas lograr esto, esos aprendizajes que tuviste en Inglaterra, llegar y hacer algo aquí en México, ¿verdad? Y yo creo que Sí, todo Chivining estamos ahí para ayudarte a lo que necesites, a lo que podamos aportar para ver esto, para ver, hacer que las cosas se muevan. En mi caso, yo te voy a platicar un poquito de la experiencia llegando. Pues llegas a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Lleno de ideas, de cosas nuevas en tu cabeza, ¿no? De experiencias que quieres llegar y llegas y pues aquí, pues yo en ese entonces lo sentí que íbamos muy despacito aquí en México, muy despacito, muy despacito. Y fue un momento de desesperación. Yo trabajaba en un centro de investigaciones, regresé a trabajar ahí porque CONACYT también me dio beca a mí. Entonces iba a las ok. becas. Y eso pues me ayudó o nos ayudó mucho porque yo fui casado, ¿verdad? Entonces, nos ayudó mucho. Y regresando aquí, yo regreso al instituto donde yo trabajaba y estuve ahí estuve un par de años, porque como me dieron beca con la CID, yo tenía que regresar a la institución donde yo trabajaba
para pagar la beca con trabajo, Ok, ¿sí? Entonces estuve un año, pero estuve casi 2 años trabajando y en ese inter me quise regresar otra vez a Inglaterra a hacer un doctorado, ¿sí? Y ya no apliqué directamente ni a CONACYT ni al Consejo Británico, le mandé una carta al que había sido mi asesor en comunicaciones satelitales, llevé una materia de comunicaciones satelitales y él pues me dijo que sí podía conseguirme becas, obviamente de Consejo Británico y de la universidad donde él estaba para regresar. Entonces tuve ahí un periodo de desadaptación a México, la verdad, sí. porque pues llego y no me encuentro, pero después de esos 2 años, pues ya empiezo a trabajar en la industria, me contrato en una empresa y todo se hace más fácil, todo se hace más fácil, te concentras en tu trabajo y empiezas a producir. Vendíamos redes satelitales a empresas de gobierno y empresas privadas, empiezas a producir y siempre con los conocimientos, con la experiencia que traes, permites ver más allá, ¿no? Yo llegué y pues sin quererlo era uno de los expertos en comunicaciones satelitales aquí en México, la verdad, ¿eh? No, sí. Grabé cursos, el primer curso grabado vía satélite en el país, nos invitó ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y como eso hubo muchas cosas más y siempre tratando de aprender, que es un tema, ¿verdad? Los que nos vamos es porque tenemos ese interés de aprender, de captar nuevas cosas, ¿no? Entender mejor el mundo y siempre aprendiendo. Di consultoría, aparte que trabajaba en el instituto, daba consultoría a empresas. Entonces empiezo a trabajar en la industria privada y con tal suerte que en 1992, por circunstancias diversas, junto con un amigo pudimos crear una empresa, más bien comprar una empresa que estaba desapareciendo. Siendo empleados, la compramos con firma de cheques ¿cómo se llama? A largo plazo, cheques mensuales para pagar la empresa. Y lo pudimos hacer, un amigo y yo. Y entonces seguimos con esta empresa y esa empresa sigue hasta hoy en día, ¿verdad? Nos dedicamos a proveer servicios de telecomunicaciones desde la nube. Tenemos una oferta propia y eso me he dedicado desde que me fui. Entonces, para mí, el Reino Unido fue algo que impactó completamente mi vida. Y Ay, qué sí, sí, bueno. sí. Entonces, muy agradecido al Reino Unido, muy agradecido a Chevening, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado, que cuando yo me fui, te digo, no era Chevening, era el Reino Unido. Y hace poco yo supe que era Chevening, pero muy contento de participar en Y este ahorita movimiento. que comentas eso, tengo dos dudas. Actualmente, nosotros después de regresar, tenemos que al menos quedarnos dos años en México. Eh, y la otra duda que tenía, ¿sí fuiste al final al doctorado o ya no, ya por lo de la empresa, ya No, sí, no me fui porque recibí la oferta para irme a la industria privada, a trabajar en una ok, empresa que vendíamos ok, redes de telecomunicaciones. ok, ok. Entonces ya no fui al doctorado, y, le agradecí porque ya me habían conseguido 2 becas, como iba casado, 2 becas, pero no me quedé. Y entonces yo vivía en ese entonces en la Ciudad de México. Y después, en 1989, me muevo aquí a Monterrey. Oh, también tuviste como otro cambio dentro de todo, ¿no? Pero Sí, qué bueno que resultó un cambio positivo por todo lo que hablas. Se ve sumamente interesante y se oye ¿cómo te lo puedo decir? Para mí se oye como sofisticado, como que no le entendería nada si lo veo, pero me encantaría como ver como el proceso, porque de eso sí no tengo idea de cómo se hace. Y si alguna vez nos pudieras compartir también, si tienes por ahí algunas fotos de cómo eran los laboratorios de Essex, o sea, todo esto o algún recuerdo que tuvieras, porque siempre es muy bonito, ¿no? Como plasmar esos momentos que fueron
que fueron clave y que siempre se van a quedar en nuestros recuerdos. Sí, sí, sí. Deja de buscar en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Sí, Este, y bueno, algo que también hice es regresar y darle un poco a México de lo que yo había aprendido en Inglaterra y me dediqué a dar clases muchos años a nivel licenciatura y a nivel maestría en la UNAM. Entonces, wow. sí, entonces, y bien, muy bien, hasta que ya me vine a Monterrey, ¿verdad? De hecho, daba clases antes de acabar la carrera, daba clases de laboratorios y después seguí dando clases. Digo, entonces, dar un poquito, ¿verdad? Lo que uno recibe. Lo que... Sí. ¿Y te gustaba dar clases o te Sí, gustaba fíjate más? que sí, 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 me gustaba dar clases, era muy barco en sentido de que me llevaba muy bien con los alumnos, era estricto, la verdad. Sí, Y, no sé. y en ese entonces, en los exámenes eran bien interesantes en Inglaterra porque te sentaban una fila de estudiantes de maestría y una fila de estudiantes de licenciatura. Entonces te ponían relojes en toda la sala y tenías que contestar con pluma en los exámenes. Y entonces empezaba y a escribirle, ¿no? Con pluma, ¿no? O sea, no con lápiz, con pluma. Bien interesante. Y eran de estos como, no sé si eran ensayos o de las que tienen como las bolitas estas para, o cómo eran. Eran preguntas, problemas, como eran telecomunicaciones, eran problemas, ¿no? Te ponían problemas para resolver. No era opción múltiple ni nada de eso, eran problemas Problema. razonados y muchos de ellos, y yo creo que fue el tema de que algunos alumnos reprobaran, porque la respuesta de la primera pregunta se integraba la pregunta de la segunda pregunta y así se iba. Estabas mal ya, todo iba mal. Sí, sí, sí. Entonces, pues aprendes todo eso y yo cuando llegué, pues también, ¿no? Allá no te permitían sacar formularios, cero formularios. Entonces yo llegué y ¿saben qué? Pues cero formularios. No, pues en México, en la UNAM. No, se me aventaron encima, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a sacar formularios? No saquen formularios. Ay, qué bueno, bueno, pero qué bueno, porque sí les exigiste para que también pudieran tener el cierto nivel académico que al final del día aprendiste y querías replicar con ellos. Entonces, está Sí, padrísimo. sí, sí, sí. Entonces digo, una experiencia maravillosa y bueno, pues muy agradecido con Chevening, con Consejo Británico, pues también con México, ¿no? A mí México me dio la beca, el CONACYT. Entonces, y mucho que regresar, ¿eh? Y aquí seguimos regresando cosas. Tenemos en la empresa, somos 70 personas y bueno, pues es un compromiso, ¿verdad? El que todos los colaboradores en la empresa crezcan y ayudarlos a que se desarrollen, que aprendan y que es algo muy, muy bonito. Ay, qué bueno que tienes esa visión de seguir empujando. Me encanta todo lo que comentaste, porque sí estás dejando como lo que aprendiste allá, de alguna manera estás sí o sí viendo cómo lo implementas acá de diferentes formas. Y para los que nos están viendo, también decirles, no sé si eso era antes igual, que cuando llegas y de repente tienes una escala diferente de calificaciones, muchos de los que llegaron conmigo, porque allá 5, al menos en UCL 5 es el que pasas, luego de 6 para 7 es mérito y de 7 para arriba ya es distinction o distinción. Entonces también para que cuando lleguen y si no les va bien al principio, no, o si sacan un 5 o un 6 no se traumen porque es que van bien, el sistema ya es diferente y las escalas son diferentes, pero la medida como te evalúan, sí es pues, muy exigente, ¿no? Muy pocas personas, al menos en mi máster, sacaron distinction porque UCL sí nos dijo desde el principio, aquí solamente le damos distinción a quien cree un nuevo modelo financiero y pues ya dependería de lo que tú querías. Yo la verdad es que sí pasé mérito en algunas, pero también quería la experiencia de viajar, de conocer, de no solo enfocarme a lo académico, pero hay gente que solo va a lo académico y dice yo vengo aquí a lo académico, o sea, y es válido, cada quien tiene un journey diferente, pero yo sí dividía como mi tiempo entre
viajar lo académico hacia voluntariado en las asociaciones que se llama Pain UK, que es justo para que yo investigara cómo se vive las enfermedades crónicas allá, entonces como que no quería nada más quedarme en lo académico, pero sí el nivel de exigencia de UCL, a nosotros lo que nos ponían es el maestro para que no nos copiáramos, nos daba una empresa diferente a cada uno y teníamos que evaluar la empresa y tenías que hacer, después de tus cálculos, tenías que hacer un ensayo de por qué, o sea, por qué escogiste esa evaluación, por qué 7% y no 8%, o sea, todo eso y, por ejemplo, si te ponían a hacer una empresa de hemoglobina, tenía que ser lo más estricto posible dentro del sector farmacéutico, pero que compararas contra hemoglobina, no contra inyecciones de COVID o sea, te bajaban puntos por todo lo que veías y al principio sí me tocó como que decía, bueno, qué bueno que me corrigen porque yo no sabía. Y ya después de aprender, ya luego ya nunca se te olvida. Yo creo que no sé si te ha pasado, pero cuando te corrige algún maestro y la regaste y dices, bueno, ya nunca se te olvida porque te fue mal y yo ya no quería que me fuera mal. No me fue mal así de que mal, pero sí son muy estrictos. O sea, los exámenes no lo regresaban a los 3 meses, porque actualmente UCL, para que sea justo, el maestro te pone una nota que es tentativa y luego se reúne un comité que tarda en deliberar 3 meses porque somos muchos alumnos, que sí es cierto que esa nota fue la que te puso para bien o para mal. Entonces los 3 meses tú los sufres porque no tienes calificaciones y estás hasta, acaba un trimestre y más o menos al final del segundo trimestre es cuando te llega del primer trimestre, entonces todo el tiempo estás de, ya pasé o no pasé o cómo me fue. Y sí me fue bien, pero sí, sí te digo, es un sistema muy justo, que no nada más porque un solo maestro te diga, ya tienes distinction, no, tiene un comité que avalar que sí es cierto que están de acuerdo con esa nota, entonces es complicado de esperar. Oye, entonces desde el primer trimestre ya las calificaciones son válidas. ¿Cómo? Sí, porque ¿Cómo en mi vale? caso, Ah, en mi caso, los exámenes de después del primer trimestre de las 5 materias, sí. le llamaban mocks, o sea, como ensayos, mocks. Ok. O sea, podías reprobar, no pasaba nada. Lo que valía, o sea, sí te contaban para tu examen final, pero realmente tenías la oportunidad de recuperarte y los exámenes finales en el mes 9 eran los que realmente valían. Ok, ok. Entonces, qué bueno que ya cambiaron eso, ¿eh? Me da mucho gusto porque sí. Pero me parece que es, como bien lo dices, por universidad, porque tengo otros compañeros mexicanos que se fueron, por ejemplo, a London School of Economics, Ujú. que a ellos sí les hacían exactamente lo que tú dices, pero ellos en los mocks estudiaban mucho porque decían, bueno, aquí yo voy a ver ya mi nivel, ¿no? O sea, yo quiero estudiar y a ver cómo me va, y sí se mataban estudiando, pero justo hasta el final antes de tesis, tenían sus exámenes finales de todo el año. Pero sí, en mi caso eran muchas evaluaciones y muchos exámenes por trimestre, pero sí creo que depende De de la la uni. universidad. Sí, Sí, y bueno, y regresando a las recomendaciones, como Yolanda lo acaba de decir, a los que se van a ir a Inglaterra, al UK, estudien desde el primer día. No dejen nada para después. No dejen sí, nada para el último momento porque pues puede ser complicado, ¿verdad? Puede ser complicado y entonces si uno estudia a diario, pues se va enriqueciendo y eso hace que sea más fácil todo el proceso de aprendizaje que viene después. Entonces, es una recomendación que se suma a la que Yolanda acaba de dar, ¿sí? Y eh, en mi caso, o en nuestra generación era más difícil el salir a viajar porque ahora ustedes lo traen, los muchachos lo traen. Entonces, el ir a viajar, el networking, no había redes sociales, no había vuelos baratos, o sea, todo era diferente como es ahora, ¿verdad? Entonces, qué claro. padre que ahora tienen la posibilidad de viajar estando en la maestría o en el doctorado, lo que vayan a estudiar. Sí, organícense y háganlo porque realmente es algo muy enriquecedor conocer otros países o otras ciudades dentro del mismo Reino Unido, cuando Sí, estén por allá, ¿verdad? Que eso vale muchísimo, muchísimo. Nosotros al acabar la maestría nos fuimos a viajar, dos meses,
compramos un carro y recorrimos todo el UK y luego nos fuimos a Europa. Entonces, ese aprendizaje de vida es increíble. Pero lo más importante es a lo que van ustedes. Ustedes van a estudiar, a cumplir el compromiso que tienen de obtener el grado por el que estén aplicando y todo lo demás se da, ¿no? Y es muy satisfactorio cuando viene todo junto. Sí, y actualmente también eh, Chevening organiza más o menos 2 eventos al mes durante todo el tiempo en el que estás allá, que es desde septiembre hasta julio, organizan muchos eventos. Entonces, también por eso, para que conozcas partes dentro del Reino Unido, algunos son eventos académicos, algunos son eventos de networking, pero yo sí era de los más intensos de no, yo sí quiero ir a conocer a los demás becarios. Mi mamá, somos poblanos, mi mamá me hizo mi traje de china poblana. Cuando nos llegamos a presentar allá, casi casi me dijo, te llevas, no te puedes llevar nada, si quieres no te llevas maleta, pero te tienes que llevar el traje, ¿no? Yo porque ya lo hice, ¿no? Y tuve que ir con mi traje y el traje de china poblana tiene el sombrero de charro. Entonces yo llegué y me acuerdo cuando me dieron el vuelo de Aeroméxico, que nos lo da Chevening, yo tenía que llegar con el sombrero así, porque en la cabina, porque no lo podía, se aplasta. Entonces, pero valió la pena porque lo que les quiero decir a los que se han seleccionado o los que quieran aplicar, sí demuestren la cultura de México, siéntanse orgullosos. Yo a todos los lugares que iba de los eventos, siempre con la bandera de México, y me seleccionaron para ser uno de los conferencistas de cada año. Chevening actualmente hace una conferencia anual donde seleccionan a 20 speakers, y este año competimos 120, seleccionaron a 20, y yo era, solamente fuimos 3 latinas, una niña de Brasil, otra de Argentina y yo, y estábamos soñadas. Yo a todos lados tengo muchos videos de la bandera y México y México y México, porque también yo quería eso, ¿no? Que vieran que en México también tenemos esas ganas de cambiar, o sea, que no tenemos miedo, que nos gusta socializar y llevamos un poco a la fiesta por dentro, pero también para las cosas serias, que estamos también a la altura, como también tu trayectoria, que me parece increíble y que marcó muchas pautas en México, algo que era o es muy nuevo. Y entonces yo siempre les hablaba a todos de que México y México y México, y ya todos al final tengo un video en la despedida que todos querían, de los Cheveners de diferentes países, agarrar el sombrero. Entonces yo hice un video de final de final de mi viaje con la canción del viajero de Luis Miguel, y ahí pasaba todo eso de así se siente México y todo, y les encantó. Decían, es que ya muchos quieren venir, ya se quieren ya venir a ver no solamente la cultura, pero la gente y todo. Entonces, mostrar México es algo Sí. también que me gustó mucho. Sí, bueno, yo creo que, no sé, bueno, nada más quiero dar, fíjense, algo importante es que se crea realmente una cultura, el irse a Chevening se crea una cultura en el sentido de que muchos, cuando llegas, tienen la intención de seguir lo que tú hiciste, ¿verdad? De hacer lo que tú hiciste, porque llegas y te ven diferente, ¿verdad? Y realmente llegas en otro nivel. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando yo llegué trabajando en el centro de investigaciones, 3 personas se fueron a la Universidad de Essex después, donde yo estudié, para hacer lo Wow. mismo. Sí, entonces es una cadena que se hace, ¿verdad? A nivel personal, mis 3 hijos tienen maestría en el extranjero también. No Chevening, ellos consiguieron becas en otras partes, pero también el tema es crecer como México, ¿verdad? Como Sí. mexicanos tenemos unas capacidades increíbles, como bien mencionas, y sí hay que ser muy, muy orgullosos. Yo me llevé unas postales, unas fotografías de México, ya lo que les enseñaba, ¿no? Porque en ese entonces, hace 40 años, que muchos creían que andábamos a caballo y en serio, cuando veían el tamaño de la Ciudad de México, las postales, a las fotos que llevábamos, decían, es increíble. Pues sí, así es México, ¿verdad? Y dábamos pláticas ahí informales, ¿no? Lo que hacíamos. Pero qué bueno que tú lo haces, Yolanda, ¿eh? Que tú lo haces, que lo acabas de hacer en ese congreso de Chivini. Felicidades, muchas felicidades.
Y que justo con mi generación de Cheveners decíamos, los dos momentos más bonitos para nosotros fue el día que recibes el correo que no te la crees, que gritas y lloras y dices, no es cierto. O sea, bueno, no te la crees. Cuando recibes lo de, a nosotros nos llegaba un correo que decía, estimada Yolanda o quien seas, el panel quedó muy impresionado y te ofrecemos la beca, ¿no? Y es como, no te la crees. Y cuando llegas y el primer día que llegas y conoces a los demás de todo el mundo, que todos van con sus trajes típicos y es el momento de como de ¿Mm? sentirte orgulloso de tu país, porque me parece un poco como de las, como tipo olimpiadas, o sea, van nombrando al país y te paras y todos así gritando y nosotros cantamos, al final de la ceremonia cantamos El Rey. El Rey, ¿eso se llama? No El, tengo tono ni reina, el rey. que todo el mundo se nos quedaba bien así de que, ¿y esto es qué? No, pero nosotros estábamos así como muy, muy felices y mi generación se puso de acuerdo para llevar como el mismo, nos mandamos a hacer como unos sacos en la, que un artesano chapaneco nos hizo. Entonces era como un poco ver que lo bonito de la artesanía de México, de Chiapas, y Sí. todos iban informados y llevar ahí algo de México. Y fueron los dos momentos más bonitos, cuando recibes la carta y cuando ya te toca decir aquí está México, ¿no? Porque justo la embajada nos dijo que se oiga, ¿no? Que la gente vea que México está aquí y todos estábamos, sí, haciendo, hay muchos en mi generación que son muy tímidos y hasta ese día ya también se estaban animando, ¿no? Entonces es Claro, muy bueno. claro, Yolanda. Bueno, pues yo creo que, no sé, algo más que podamos decir, no sé, un último pensamiento que quieras Pues yo creo que comentar. para cerrar, si estás pensando aplicar en la beca Chevening, prepárate. Es un proceso de preparación no solo antes, durante y después. Y no es una beca a la que puedes aplicar al azar. Tienes que mostrar una cierta trayectoria, pero sobre todo el proyecto o el área a la que tú vayas y que te guste y que ames, demuestra por qué esa área podría contribuir a México y tu pasión por esa área, ¿no? No nada más es de que, ay, pues ya voy a estudiar finanzas, o sea, cómo las finanzas pueden ayudar, cómo telecomunicaciones puede ayudar. Entonces, desde antes empieza a preparar haciendo cosas de networking, cursos, investigando más, investigando la relación. A mí, yo lo que me sirvió es como investigar la relación entre Reino Unido y México, cómo se podía, qué cosas faltaban de inclusión financiera, para que cuando vayas y viceversa, ¿no? Nada más de México al Reino Unido, del Reino Unido a México. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, en mi caso, lo que yo les recomiendo es, aparte de lo que dice Yolanda, digo, es que yo estuve hace 40 años, ¿no? Ya cambió completamente el proceso de selección y de integración, pero que lo vivan y lo disfruten mucho, ¿sí? Con responsabilidad, lo vivan, lo disfruten mucho, no se preocupen, las cosas salen, las cosas salen, pero hay que dedicarse a ello, hay que dedicarse a ello. Hay muchas facilidades ahora para que ustedes puedan ser exitosos en sus estudios. Si se sienten solos, si se sienten confundidos estando allá, hay apoyos para que ustedes se tranquilicen, se estabilicen y sigan hacia adelante. O sea, no se queden solos, no se sientan mal, pueden fallar, todos podemos fallar, pero pueden seguir adelante, ¿sí? Entonces, hay un grupo de apoyo, realmente se ha formado algo muy fuerte alrededor de Chivining, entonces, van a estar bien protegidos, pero sobre todo disfruten el camino, ¿verdad? Disfruten el camino y aprendan, hagan networking, hagan amigos, váyanse a viajar, conozcan otros países, la van a pasar muy bien. Yo realmente los animo a que lo hagan y que se avienten a hacer cosas diferentes en su vida. Bueno, Totalmente. Pues muchas Yolanda, gracias por tu tiempo. no, al contrario, qué placer y seguimos en contacto. Sí, muchas gracias. Hasta luego.